Gócese. Dígale gracias, Señor, bendito tu nombre. Qué bueno has sido conmigo, qué excelente eres, qué grandioso eres. Pero la resurrección también trata, y es lo que vamos a ver hoy, de un sepulcro vacío. De un sepulcro vacío. De una tumba vacía, abierta y vacía. El sepulcro vacío de la Pascua, le llaman algunos. Ahora, ¿qué significa para usted? ¿Qué significa para usted que el sepulcro esté vacío? El sepulcro donde fue puesto el Señor esté vacío. ¿Qué significa para usted? ¿Qué significado tiene? ¿Qué lecciones tiene? ¿Cómo ayuda nuestra fe? ¿Cómo nos ayuda en nuestra vida cristiana? Eso vamos a ver hoy y espero le ayude. ¿Qué significa ese sepulcro vacío? Bueno, mire, déjeme decirle de entrada, sepulcro vacío, así de entrada, significa esperanza. Todos esos temas que la Biblia habla de esperanza, y no se refiere como la esperanza del mundo. Es una esperanza cierta, una esperanza veraz, una esperanza segura. No es una esperanza de tal vez, de a lo mejor, como cuando usted compra algún boletito por ahí para apoyar en la escuela y tiene la esperanza, ¿verdad? O le regalan por ahí algún otro boletito y tiene la esperanza de sacarse algo, ganarse algo. No, la esperanza bíblica es una esperanza segura. La esperanza de la vida eterna es una certeza. La esperanza que vamos con Él, una esperanza certera. Entonces el sepulcro vacío significa esperanza, significa alegría, significa perdón, perdón del pecado, perdón de errores, perdón de faltas, significa pues muchas cosas. Y debido a que el sepulcro está vacío, nuestros corazones pueden estar llenos. Mire qué paradoja. En virtud que el sepulcro de Cristo, donde Él fue puesto, muerto, está vacío, su vida está llena de Dios, llena de la gracia de Dios, llena del perdón de Dios, llena del amor de Dios, llena de misericordia. Espero que así esté su vida. Y si no, no salga hoy de este lugar. No salga de este lugar y dígale: Señor, yo quiero salir llena de tu amor, llena de tu perdón, llena de tu gracia, lleno de tu favor, lleno de tu bendición, lleno de tu misericordia. Amén. Lleno de salud, lleno de energías, lleno de gracia del Señor. Amén, hermanos. Entonces, ¿y por qué Él vive? Juan 14, 19, última parte del versículo. ¿Por qué Él vive? Vosotros, dice, también viviréis. ¿Por qué Él vive? Usted también vivirá eternamente con el Señor. Gloria a Dios. Si tiene esa esperanza en su corazón, si tiene esa certeza en su vida, gloria a Dios, gloria al Señor. Una ilustración pequeña para que nos ayude para ya entrar al mensaje. Una maestra de la escuela dominical, como le llaman y le llamábamos nosotros antes aquí,
Hoy es escuela de formación cristiana aquí. Pero una maestra de escuela dominical, un domingo antes del domingo de resurrección, le pidió a sus alumnos y alumnas que llevaran a la clase el próximo domingo, que era el de resurrección, un huevo de plástico. Han oído, ¿verdad? De los huevos de Pascua, ¿no? ¿Han oído? En otros lados dicen el conejo de Pascua. Y a lo mejor hoy le van a regalar un conejito de chocolate por ahí. Bueno, esta maestra pidió huevos de plástico vacíos, de esos que se abren y usted les pone adentro algo, ¿verdad? Y le dijo a los niños, van a traer ese huevito de plástico vacío y le van a poner algo adentro de lo que ustedes crean, de lo que ustedes piensan, de lo que ustedes han aprendido de la resurrección de Cristo. Esa fue la instrucción. El domingo de resurrección, la maestra recogió los huevos de plástico, los abrió uno por uno para que todos lo vieran, Y el primero tenía adentro una flor. Y el niño que lo llevó dijo, bueno, es que la flor, cuando se celebra resurrección, también es el comienzo de la primavera, de las flores. Abrió el siguiente y tenía un dibujo de Jesús a colores. Y él dice, la niña dijo, bueno, es que Él está vivo. Y abrió el tercero y traía un clavo. Y dices que le puse un clavo para recordar que Él fue clavado en la cruz por mis pecados. Y abrió otro huevo de plástico y tenía una piedrecita dentro del huevo. Y la niña dijo, maestra, es que esa piedra me recuerda que la tumba de Jesús fue sellada, fue cerrada con una gran piedra. Por cierto, una piedra que dicen los historiadores que pesaba más de 1,5 toneladas, que 10 hombres era muy difícil, muy trabajoso moverla. Y así continuó. Y el último huevo, un niño de 7 años, dice la historia, con discapacidad mental. Y cuando la maestra abrió ese huevito de plástico, no había nada, no había nada. Todos se rieron, porque no le había puesto nada, todos se rieron. Y el niño dijo, el huevito que yo traje está lleno de vacío, como la tumba de Cristo está vacía. Amén. Gloria al Señor. Y fue la mejor lección ese domingo de resurrección en esa clase de escuela dominical. Después las maestras se evalúan, se reúnen, oran por los niños y dicen, la mejor lección, la de este niño de 7 años con discapacidad mental, huevito vacío. Y su mensaje fue, mi huevito está vacío como la tumba de Cristo está vacía. Espero nos ayude a entender lo que viene a continuación. Mire, todos los cristianos del mundo,
Todos los cristianos del mundo celebran este día. Hoy celebramos con todos los cristianos alrededor del mundo el día más importante de la historia. Algunos ya lo celebraron, otros lo van a celebrar, otros lo están celebrando por el asunto de los diferentes horarios, pero este domingo en el mundo, y especialmente en el mundo cristiano, todos los cristianos del mundo celebran. Cuando yo empecé la vida cristiana, algunas iglesias estilaban unirse y alquilaban el estadio más grande lo alquilaban para el culto de resurrección. 3, 4 coros, grupos, dúos, tríos, cuartetos. Hermanos, porque es el día más importante de la historia. El Señor y el Salvador Jesucristo resucitó. Lo que nos habla, lo que nos enseña de la realidad de la vida. La realidad de la vida espiritual, la vida eterna, la vida con Dios. Esa muerte y esa resurrección de Cristo es el centro de la fe cristiana. Es el centro de la vida cristiana. Es la verdad más contundente en la dinámica inversa de Dios. Y el vacío de la tumba es la entrada a una vida llena de significado. Un cristiano no tiene una vida vacía. Allá afuera pueden ser, o la gente no cristiana puede ser exitosa en muchas cosas, pero muchas veces con vidas vacías. Un cristiano no puede tener una vida vacía. El cristiano tiene una vida llena de significado. El cristiano tiene una vida llena de propósito. Y mire, yo no entiendo cómo hay cristianos que dicen que ya tienen 10 años, 15 años, 5 años, 20 años, y no saben cuál es el propósito de Dios para su vida. El cristiano tiene una vida llena de significado. Sabe para qué vive, sabe por qué vive. Los teólogos, pastores y algunos laicos hace muchos años se reunieron en Europa, en la Catedral de Wittenberg. Tuvieron años, no reuniones de esas que hacemos hoy de 1 hora y ya me voy, ¿verdad? No, años. Y de ahí surge la Confesión de Fe de Westminster. Y de ahí surge el Catecismo Mayor de Westminster. Y de ahí surge el Catecismo Menor de Westminster. Si se conoce hoy, búsquelo, estúdielo. Y lo primero que ellos entendieron, descubrieron y escribieron, ¿cuál es el fin principal? ¿Cuál es el propósito principal del cristiano? Amén. Póngase de pie y dígalo más fuerte, o ven. Bueno, y dilo aquí para que todos. Glorificar a Dios. Ese es el fin del cristiano. Ese es el propósito del cristiano. Ese es glorificar a Dios, hacer su voluntad y gozar de Él
para siempre. Ese es nuestro propósito. Y usted va a leer en la Biblia: todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Todo lo que hagas para la gloria del Señor. Todo para la gloria de Dios. Denle un aplauso al hermano Luis. Ya nos enseñó al hermano Luis. Muchas gracias. Gracias, hermano Luis. Muchas gracias. Cristiano no puede tener una vida vacía. Tiene significado, tiene propósito, sabe por qué vive, sabe para quién vive, sabe cómo hacerlo. Gloria al Señor. Y eso vino como fruto, como resultado de la resurrección de Jesús. Amén. Amén. Entonces, la resurrección es el centro de la fe cristiana. Es el fundamento de la fe cristiana. Es la verdad más contundente en esa dinámica inversa de Dios. Y esto es algo que tenemos la responsabilidad de cuidar, de cultivar, que no se pierda. Amén. Entonces, vidas llenas de propósito y vidas llenas de vida eterna. Entonces, primeramente, pensemos y estudiemos y veamos la expectativa de ese vacío antes de recordar la resurrección de Cristo o de hablar de la resurrección de Cristo. Tenemos que recordar y tenemos que mencionar el hecho histórico. Jesús murió. Jesús murió de una forma horrible. Jesús murió en una cruz romana. No se desmayó. Murió. No puede haber resurrección si no hay muerte. Entonces tenemos que pensar tantito. Juan 19, 31 al 34. Juan 19, 31 al 34. Era el día de preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados. Era el día de preparación. ¿De preparación de qué? Para la Pascua, de la que estudiamos el antecedente que vimos el jueves, la Pascua judía. Y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados el día siguiente, que era día de descanso. Y uno muy especial, porque era la Pascua. Se iba a celebrar la Pascua. Entonces, le pidieron a Pilato que mandaran a quebrarle las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte. Así podrían bajar los cuerpos. Entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas a los dos hombres crucificados con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió agua
y salió sangre. Agua, salió agua. Corríjame, doctor, si hubiera estado vivo, hubiera salido sangre, no agua. ¿Es correcto? El especialista, el doctor, dice que estoy en lo correcto. De haber estado vivo, no sale agua, nada más sangre. Jesús murió. Hoy algunos teólogos, inclusive se llaman teólogos, refutan, dicen que se desmayó. Él murió, porque para que haya resurrección, tiene que haber muerte. Vea qué interesante. Dice, sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió agua y sangre. La información anterior proviene de un testigo ocular que presenta un relato fiel, que dice la verdad, para que ustedes también continúen creyendo. Juan tuvo el cuidado, tuvo la estricta de buscar, dice, un testigo ocular, un testigo fiel, una persona confiable, una persona conocida. Dice el apóstol Juan, que escribe este libro, dice la verdad, ¿para qué? Para que usted y yo, dice, continuemos creyendo en la resurrección de Jesús y en todos los beneficios que la resurrección de Jesús nos trae. Gloria al Señor. Qué lindo, ¿verdad? Versículo 36 sigue. Esas cosas sucedieron para que se cumplieran las Escrituras. Para que se cumpliera la Escritura. Y la Escritura se cumplió. Entonces Jesús murió. Su cuerpo fue dado a los seguidores de Jesús para que lo enterraran. Antes de la resurrección debe de haber muerte. Jesús murió. Y Juan 19, 38 al 42. Más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús. Hay cristianos de la secreta, Desde entonces ya habían cristianos de la secreta. Dice que José de Arimatea era un discípulo secreto por temor a los líderes judíos. Pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 30 kilos, unos 33 kilos de ungüento perfumado y una mezcla de mirra de aloe para ungir al Señor. Vea qué interesante. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús, untando con las especies en largos lienzos de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca había sido usada. Y como era el día de preparación para la Pascua, la tumba estaba cerca, dice, allí pusieron a Jesús. Eso informa, narra
uno de los discípulos, Juan. Más tarde, cuando llegan unas mujeres, cuando llegaron las mujeres, ellas no esperaban a un Salvador resucitado. Ellas iban para ungir un cadáver. Marcos 16:1. No esperaban a un Jesús resucitado. No esperaban que su rabí hubiera resucitado. Ellas iban para ungir un cadáver. Eso tenían en su mente, eso tenían en su corazón. Ese era el propósito del viaje. Marcos 16:1. El sábado, al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé, María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. Fueron a comprar especies. ¿Cómo se imaginan que estaban esas mujeres? Habían puesto esperanzas, decía que era el Mesías. Habían puesto esperanzas, decía que era el Redentor de Israel. Estas mujeres estaban con corazones llenos de desesperanza. Estas mujeres estaban con corazones llenos de tristeza. Estas mujeres estaban con corazones llenos de desesperación por todo lo que habían vivido los últimos 3 años y medio. Les había sido arrebatado su maestro, su líder, su mentor. Hoy estaba muerto y están yendo a comprar esos ungüentos que usaban los judíos. Para enterrar a sus difuntos. Mujeres llenas de angustia. Imagínese la escena, lea la Biblia con imaginación. Mujeres con dolor en su corazón, con tristeza, con angustia. Veamos ahora, en segundo lugar, el encuentro con un vacío. En primer lugar, mire lo que dice Mateo 27, 59 al 60. Mateo 27, 59 al 60. Al acercarse la noche, José, un hombre rico de Arimatea, que se había convertido en un seguidor de Jesús, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato emitió una orden para que se lo entregaran. José tomó el cuerpo y lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio. Lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba que había sido tallada en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. Luego hizo rodar, dio órdenes. Fue con gente, fue con muchos hombres, 10, 15, 20 hombres, e hizo rodar, dice, la piedra.
Y las que fueron al sepulcro esa mañana, les preocupaba. Decía, bueno, ya venimos. Aquí traemos los ungüentos, ya compramos, ya venimos. Pero, ¿y quién nos va a remover la piedra? Hay una gran piedra. Les preocupaba la piedra. No tenían idea cómo iban a quitarla, cómo iban a moverla para poder ungir el cadáver de Jesús. Sin embargo, mire, en el libro de Marcos, sigamos viendo la historia bíblica, Marcos 16, versículos 2 y 3, el domingo por la mañana, muy temprano, al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras, ¿y quién removerá la piedra? ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada de la tumba? ¿Quién nos la removerá? Esa era la preocupación que llevaban. Eso era lo que les mortificaba, pues. Pero sorpresa. Mire la sorpresa que se llevan estas mujeres. ¿Quién nos removerá la piedra? Pero cuando llegaron, gloria a Dios, se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, se fijaron que la piedra, que era muy grande, estaba, dice la Nueva Traducción Viviente, corrida, como cuando usted corre la persiana esa, ¿verdad? Ciclónica, te la corre. Se sorprenden, se maravillan. Vea qué lindo. Y Juan 20:1 recoge, lo dice así: el domingo por la mañana, temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Rodado. ¿Verdad? Eso es más fácil que cargarla. ¿Me imaginan 2 toneladas y media o tonelada y media? Marcos dice que la piedra era enorme, que era muy grande. Historiadores, investigadores han llegado a las conclusiones que debió de haber pesado más de 1,5 toneladas. Pero dice la Biblia que donde la roca, la piedra debía estar, había un vacío. La piedra ya no estaba. Los 4 evangelios mencionan esa remoción de la piedra. Donde debía estar la piedra, no estaba. Milagro, ¿verdad? Milagro. Ni se lo esperaban, ni lo buscaron. Solo pensaron, ¿y quién? No oraron, no ayunaron. Hoy por ahí te dicen, tienes que ayunar y orar para que ese milagro se haga. Estas mujeres ni oraron, pero Dios vio la angustia de esas mujeres, la tristeza de esas mujeres. Evidencia de la resurrección de Jesús. Otra cosita muy importante, en segundo lugar, otra cosita muy importante. El lugar donde debían estar los soldados. Acuérdense, los
principales sacerdotes, fariseos, pidieron a Pilato una guardia, dice. Ahorita les explico en qué consistía. El lugar donde debían de estar los soldados, pues no estaban los soldados. Mateo 27, 62. Mateo 27, 62 al final. Dice que al día siguiente, que era día de descanso, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato y le dijeron: Señor, recordamos lo que dijo una vez este mentiroso, cuando todavía estaba con vida. Luego de 3 días resucitaré de los muertos. Por tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el 3er día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben el cuerpo y luego le digan a todo el mundo que Él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Pilato les respondió: tomen una guardia y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. Aquí no se refiere al sentido de hacer guardia, como cuando usted hace guardia, su trabajo en el hotel tal vez. No, aquí se refiere, una guardia estaba compuesta de 16 soldados. Una guardia romana, estaba formada por 16 soldados. Cada soldado tenía que cuidar perfectamente 6 metros. Cada soldado tenía que cuidar perfectamente 6 metros. Estaban de guardia. No podían dormirse. Estaban de guardia. Y mire, fue entonces cuando sucede el milagro. Fue entonces cuando la resurrección de Cristo. Milagro de milagros. Dice Mateo 28, 2 al 4. Mateo 28, 2 al 4. De repente se produjo, dice, un gran terremoto. Imagínense eso. Se produjo un gran terremoto. Gloria a Dios. Porque un ángel del Señor descendió del cielo. Corrió, mire otra vez la palabra, corrió la piedra. No la cargó, la corrió, la rodó. Otra versión dice, rodó la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro era brillante como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron, ¿qué? Desmayados por completo. Oiga, yo no nomás me hubiera desmayado, yo creo me muero ahí del susto. A lo mejor. Mire lo que narra, lo que dice la Biblia. Mire lo que dice la Biblia. Entonces, cuando las mujeres llegaron al sepulcro, el primer día de la semana leímos, el domingo de resurrección, no había piedra tapando la tumba, no había soldados haciendo guardia. Bueno, sí había, pero estaban tirados ahí desmayados, inconscientes. El lugar donde estaban los soldados, vacío. Gloria a Dios. Gloria al Señor, para que usted crea, usted afirme.
¿Qué pasó con la guardia romana? Mateo 28, 11 al 15 dice: mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Hubo un terremoto, ya lo leímos. Apareció un ángel, ya lo leímos. Rodó la piedra, ya lo leímos. La tumba está vacía, etcétera. Se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados, sobornar a los soldados. Oiga, gente que sabía de que no había que sobornar. Los principales, ancianos y líderes espirituales les dijeron: ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos. Soldados sabían que no podían dormirse y robaron el cuerpo del Señor. Así llegó a oídos del gobernador. Si llega a oídos del gobernador, nosotros les responderemos: así no se meterán en problemas. Nosotros los vamos a defender. No sé, ¿verdad? Si lo sobornaron otra vez, si le dieron un dinerito, no sé. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos. Y algunos de los judíos, dice la Biblia, la siguen contando hasta hoy. Los incrédulos, dice, la siguen contando hasta hoy. Pero usted y yo creemos en el milagro de la resurrección, milagro de la vida, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, el lugar donde debería estar la piedra, vacío. El lugar donde deberían estar los soldados, vacío. Tercera cosa, el lugar donde debería estar Jesús, el cuerpo de Jesús. Mateo 28, 5 y 6. Mateo 28, 5 y 6. Entonces el ángel les habló a las mujeres y les dijo: no tengan temor, no tengan miedo. Sé que buscan a Jesús, al mismo que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, tal como dijo que sucedería. Vengan y vean el lugar donde estaba su cuerpo. El lugar donde estaba Jesús, tercer lugar, vacío. Había resucitado. Marcos 16, 6 lo dice: pero el ángel les dijo: no teman, no se alarmen. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, vean, aquí está el lugar donde pusieron su cuerpo. No está. Gloria a Dios. Lucas, miren cómo lo dijo Lucas capítulo 24 y versículo 3. Entonces entraron a la tumba, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Ya no estaba. Mire cómo lo dice Juan. Juan capítulo 20, versículo 2. Dice que ese domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena
llegó a la tumba y vio que habían rodado, la palabra otra vez, rodado la piedra de la entrada, para que usted entienda, para que entendamos, ¿verdad? Sin mucho peso, pero para Dios, hermanos, no hay nada imposible. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. En otras palabras, vemos que los 4 evangelios, los 4 autoridades del evangelio, los 4 escritores inspirados por el Espíritu Santo, los 4 atestiguan el vacío de la tumba. Eso debe darnos esperanza, confianza, fortaleza, ánimo. Los 4. Y hermanos, esa es la afirmación cristiana que nadie ha podido negarla. Esa es la afirmación cristiana que nadie ha podido negarla. Y hubieron escritos que hicieron mucho mal, como el Cristo de Cachemira. Y después el escritor se convierte, conoce al Señor y tuvo que escribir otro libro, pero aquel que hizo mal ya había hecho el mal. Hay otro libro fantástico, y la Biblia tiene razón, se llama. Y la Biblia tiene razón. Los 4 evangelios dan testimonio de la tumba vacía. Es la afirmación cristiana que nadie ha podido rebatir, que nadie ha podido negar. Mire, la arqueología últimamente está confirmando, la literatura está confirmando, la historia lo ha confirmado. El vacío de la tumba es un testimonio poderoso de la resurrección de su Salvador, de mi Salvador, de nuestro Señor, de nuestro Redentor. Amén. El vacío de la tumba nunca ha sido refutado. Entonces, la piedra no estaba donde debía estar, lugar vacío. Los soldados no estaban donde debían de estar, vacío el lugar. El cuerpo del Señor, que había muerto, no estaba donde lo pusieron, vacío el lugar. 4 lugar, Juan 20. Vamos a ver otra cosita importante. Juan 20, versículos del 3 al 8, y vamos a ver una cuarta enseñanza, una cuarta información. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Yo no sé por qué le interesó aquí a don Juan, al hermano Juan, al apóstol Juan. Yo no sé por qué le interesó de que Pedro corrió más rápido que el otro. Bueno, a él le interesó. Algo debió de haber tenido en mente. Se agachó y miró adentro y vio los lienzos de lino apoyados allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro, entró a la tumba. Él también notó los lienzos allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de otras tiras. Versículo 8.
Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba entró, vio y creyó. Gracias a Dios. Aunque bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿verdad? Dice el Señor. Pero si usted todavía no cree, hoy crea, porque está escuchando el testimonio de Dios. Está escuchando el testimonio de la palabra del Señor. Entró, vio y creyó. Entró, vio y creyó. O sea, en cuarto lugar, los lienzos que envolvieron el cuerpo de Jesús estaban vacíos. Vacíos. Grandioso, ¿verdad? Grandioso. Grandioso. Miren qué grandioso. Estaban vacíos. Juan 20 dice esto: Pedro y el otro discípulo, se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero. Entonces, ¿qué encuentran? Una mortaja. Vacía la mortaja. Así le llaman hasta hoy, ¿verdad? Mortaja. Cuando hacen uso de esto, mortaja. Vacía, como la crisálida de la oruga. ¿Han visto alguna vez la crisálida, así se le llama, de la oruga? Tiene la forma, pero está vacía. Y esa evidencia, dice que entró, dice que vio y dice que creyó. Esa evidencia hizo creer al apóstol. Que la evidencia de la resurrección de Cristo le haga creer a usted también en Jesús, el Salvador, el Redentor, el Mesías, su pastor. Él nos enseñó a decir, a creer, a confiar. Él es mi pastor, Él es el buen pastor. En Juan 20, en el versículo 8 y 9, ya estoy terminando, Juan 20, 8 y 9. El discípulo que había llegado primero a la tumba también entró, vio y creyó, porque hasta ese momento aún no había entendido las Escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Y después dice, cada quien se fue a su casa. Entró, vio y creyó. Jesús salió de la mortaja. No estaba rota. Como la crisálida, ya les dije, de una oruga. Salió de la mortaja. Jesús salió de la tumba. Cristo resucitó de los muertos. Y Juan 20, 11, María se encontraba llorando afuera de la tumba. Mientras lloraba, se agachó y miró adentro. Está llorando afuera de la tumba, triste, desconsolada, sin esperanzas, frustrada.
y ahí está llorando. Dice que se agachó y miró adentro. Vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas. Uno sentado a la cabecera y el otro a los pies. Desde entonces ya había un orden, ¿verdad?, para poner al difunto. La cabecera y los pies en el lugar donde había estado el cuerpo del Señor. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? O querida mujer, dice otro versículo, ¿por qué lloras? Le preguntaron los ángeles. Ella dijo, porque se han llevado a mi Señor, contestó ella. No sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Y mire, ¿quién era? ¿Quién era? Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba allí. Era Jesús. Pero ella dice que no le reconoció. Es que no le reconoció. Apreciada mujer, versículo 15, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscáis?, le preguntó Jesús. Ella pensó que era, aquí dice el jardinero, ¿cómo le llaman hoy? ¿Sepulturero? El que cuida el encargado del panteón. Ella pensó que era y dijo, Señor, si usted sabe dónde lo llevaron, dígamelo, dónde lo pusieron. Yo iría a buscarlo. ¿Vio a Jesús? ¿Oyó la voz de Jesús? Pero no se dio cuenta quién era. María, le dijo Jesús. Ella se dio la vuelta hacia él y exclamó, Raboni, maestro. Quiso abrazarlo, quiso arrodillarse, se echó a sus pies. El Señor le dice, no te aferres a mí, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve, busca a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes y al Dios de ustedes. Hermanos, la roca no estaba en su lugar, la piedra del sepulcro. El cuerpo de Jesús no estaba en su lugar. Los soldados no estaban en su lugar. La mortaja vacía no estaba con el cuerpo de Jesús. Pero todos estos vacíos que hemos visto no se comparan con ese vacío que sintió María. Estaba tan desesperada, estaba tan dolida, estaba tan sentida. Está el Señor junto a ella y no se da cuenta que era ella. Estaba tan dolida, tan sentida. Señor le habla. Hermanos,
Mire, la experiencia del vacío, o la experiencia de ese vacío que sintió María, nos ocurre a todos, hasta que Cristo llena ese vacío en nuestra vida. Puede haber dinero, puede haber una buena profesión, puede haber un buen trabajo, usted puede vivir en una zona residencial de las mejores, de las más bonitas, de las más seguras, y usted puede seguirse sintiendo vacío, infeliz, hasta que Cristo llena ese vacío con su presencia, con su perdón, con su amor, con su gracia, con su favor. Solo Cristo, con todo lo que nos da, viene a estabilizar nuestra vida, a estabilizar nuestras emociones. A veces nuestras emociones, ¿verdad? Todos confundidos. A estabilizar nuestro estado de ánimo, a estabilizar nuestros pensamientos. Mira, a veces la persona anda con sentimientos encontrados, con sentimientos opuestos. Te quiero, pero no te quiero, le dice, ¿verdad? Solo Cristo estabiliza. Y cuando en Cristo, con su mensaje, con su palabra, con su perdón, con su amor, llena su vida, usted es feliz. ¿Usted es feliz? ¿Va a ser feliz? Aunque digan que no hay felicidad en este mundo, sin Cristo no. Amén. Pero vean ustedes Juan 20:6, Juan 20:16, vean el final de esos vacíos. Juan 20:16. María, le dijo Jesús. Ella se volteó, él exclamó Raboni o Rabí, que quiere decir maestro. Se encuentra con Jesús. Que este domingo de resurrección usted tenga un reencuentro con Jesús, su Salvador. Usted tenga un reencuentro con su fe en Jesús. Que el mensaje de hoy le dé esa bendición. El vacío de María se volvió plenitud en la vida de María. Hermanos, que así como María se voltea, lo ve, lo oye, esta mañana tengo un reencuentro con Cristo. Recuerde Juan 11, 25 y 26. El Señor le dice, yo soy. Tú, póngale el pronombre personal aquí. Póngale mí. Yo soy tu resurrección y tu vida. El que cree en mí, dice Jesús, vivirá aún después de haber muerto. Y todo aquel que vive en mí y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Tome un tiempecito para orar, para tener un reencuentro con su Salvador, mientras los hermanos van a llevarnos, a guiarnos en otro tiempecito de adoración para tener ese reencuentro con el Señor.